Tiene la palabra la diputada Gabriela Burgos. No engañarnos entre nosotros. Diputada, continúe en uso de la palabra. Bueno, gracias, presidente. Está habilitado el debate. Pido silencio. Silencio, por favor, diputada. El proyecto de ley que pretendemos analizar en el día de hoy, la verdad que resulta bastante complicado que justamente uno de los temas centrales que interesa a este país sea el tema de corrupción y se está generando todo esto. No lo entiendo. Señor presidente, ¿cómo empezar a hablar como miembro informante si están todos parados? Si se quieren ir, pido la intervención de usted. No puedo, no se puede hablar así de esta forma. Diputada. Diputado, por favor, conservamos silencio. Un minuto. Un minuto. Diputada Carrió. Ahora sí, continúe en uso de la palabra. Diputada Schwinn, por favor. Diputada. Ahora sí, diputada Burgos. Bueno, la creación de este régimen de responsabilidad penal, bajo ningún aspecto, teniendo en cuenta algunas de las observaciones que se hicieron antes de comenzar este debate, bajo ningún aspecto pretende suplantar o reducir la responsabilidad de empresarios o de funcionarios que tuvieron que ver con actos de corrupción, bajo ningún aspecto. Existen dos posturas, una que sea a través de un régimen especial, una ley especial, y otra que sea incorporada en el Código Penal. Pero ninguno de los dos está hablando de sacarle responsabilidad o de quitarle responsabilidad a aquellos que tuvieron que ver, sí, y que tendrán que rendir cuenta, como lo dijo uno de los diputados preopinantes, respecto de los hechos que se formularon, hechos de corrupción que se formularon en nuestro país. Y que muchos de esos funcionarios, lamentablemente, siguen cumpliendo funciones ahora como legisladores. Tendrán que dar las respuestas pertinentes en la justicia, porque nosotros no somos jueces, somos legisladores y sancionamos leyes. Tendrán que ir ahí. Sería bueno que hubiesen estado acá presentes. Y otro de los temas, se hicieron muchísimas reuniones, se hicieron 2 reuniones de comisiones, 2 plenarios de comisiones, y posteriormente se hicieron muchísimas reuniones con los asesores. Y yo con todo el respeto que me merecen algunos de los diputados que han hablado previamente, en ningún momento nos acercaban modificaciones, salvo algunos sectores, sobre el tema que estábamos tratando. No nos acercaban. Estaban esperando que nosotros hagamos las modificaciones para después recién darnos algo, para adelantarnos, para poder modificar. Porque no había en algunos sectores intenciones de formar parte de este dictamen. Así que hablemos con la verdad. Les pido por favor que hablemos con la verdad. Por otro lado, el objetivo de este presente proyecto es justamente de dar mayor eficacia a las políticas de prevención en la lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos, a fin de que sean las propias personas jurídicas las que puedan prevenir la comisión de delitos dentro de sus senos a través de la implementación de los convenios o de los programas de integridad o de compliance. Así que bajo ningún aspecto estamos desligando de responsabilidad. Por otra parte, al incorporar en el artículo 1 del Código Penal, se propone ampliar la jurisdicción del Estado Nacional para el juzgamiento de los ciudadanos argentinos y de las personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional en los casos específicos de delitos y sobornos a los funcionarios nacionales y extranjeros. Así que también vamos contra los funcionarios extranjeros y de esa manera modificar el artículo 258 bis del Código Penal.
En la República Argentina, señor presidente, no existía una pena sobre los delitos contra la administración pública destinadas a las personas jurídicas. Solamente están destinadas a las personas humanas o personas físicas. Responsabilizar y sancionar a personas jurídicas e involucrar al sector privado en la detención e investigación de delitos no es una novedad en el régimen argentino para ciertos delitos, como por ejemplo todo lo relacionado a los delitos de desabastecimiento, a los delitos aduaneros, a los delitos relacionados con el sistema integral de jubilaciones y pensiones, a lo que tiene que ver finalmente con el orden económico o el orden financiero, el financiamiento del terrorismo, los delitos que afectan a los mercados de capitales, pero estaba circunscripto a ese tipo de delitos y queremos llevarlo a todo lo que tiene que ver con los delitos relacionados al fraude contra la administración pública. A nivel internacional tampoco es una novedad este tema porque son muchos los países que hoy en día han dado cumplimiento a la normativa internacional donde sugiere que los Estados miembros de OCDE, por ejemplo, cumplan modificando su normativa interna. De los 40 países que conforman OCDE, Argentina es el único que no ha dado cumplimiento aún desde el 2001 a modificar y a establecer dentro de su régimen interno este tipo de sanciones. Respecto del artículo primero, el proyecto en su artículo primero define el objeto que tiene, donde se establece cuáles van a ser los delitos que van a estar abarcados en esta ley. Y nos referimos al cohecho y al tráfico de influencia, a la malversación de caudales públicos. Nos referimos a los negocios incompatibles con el ejercicio de funcionarios públicos. Nos referimos también, obviamente, al fraude contra la administración. En el artículo 2 se hace mención de cuáles son las personas jurídicas que van a estar involucradas y así también aquellas personas que actúan en nombre y en representación y que involucran a esas personas jurídicas. Respecto al artículo número 7, que es una novedad y algo muy importante a tener en cuenta, se establece la independencia en el accionar tanto de la persona jurídica que podrá ser condenada independientemente si se puede identificar o juzgar a la persona humana que ha sido la que formalizó o que llevó a cabo este hecho ilícito. Es algo sumamente importante poder separar y poder determinar responsabilidad de la persona jurídica y responsabilidad de la persona humana. Respecto a las multas, se establecen multas sumamente altas y otros tipos de sanciones que tienen que ver justamente con atacar la corrupción. Multas que van entre el 0,5% y el 20% de los ingresos promedios que tienen o que han percibido la persona jurídica. Y cuando mantuvimos las reuniones con las distintas asociaciones y cámaras, nos dijeron que eran índices sumamente altos. O sea que bajo ningún aspecto estaríamos sacando de responsabilidad y evadiendo la misma responsabilidad de estas personas jurídicas. Pero además existen otro tipo de sanciones, como por ejemplo la suspensión total o parcial de actividades, la suspensión de la utilización de sus marcas o de sus patentes, la publicación total o parcial de la sentencia que condena dentro de los 2 días, penas accesorias que están establecidas, la pérdida de ciertos beneficios para que pueden hacer factible o beneficiarias a las personas jurídicas. Respecto al artículo número 12 y en adelante, se establece que se procederá
en el caso de condena, al decomiso de los bienes, que no tan solo vamos con establecer una multa y otro tipo de sanciones, sino también se va a establecer otra medida que es el decomiso de los bienes. Lo que se pretende es justamente la devolución de aquellos que ha sido producto del hecho ilícito. O sea que en ningún aspecto y bajo ninguna circunstancia estaríamos dejando de responsabilizar a aquellos que cometieron actos ilícitos. El artículo 20 en adelante hasta el 27 habla del acuerdo de colaboración eficaz, algo que está siendo utilizado en todo el mundo. Necesitamos incentivar a las empresas que cometieron, algunos de sus representantes cometieron actos ilícitos y se le dice, vengan, denme la información porque queremos ir contra aquellos que cometieron esos hechos o esos actos jurídicos, esos hechos o esos actos corruptos, perdón. Respecto al artículo 28, lo que se destine o lo que se pueda sacar de esto, tanto la multa como el decomiso, va a estar trasladado o va a ser utilizado tanto por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Deporte y de Salud. O sea, van a volver esos dineros o esos actos de corrupción producto del accionar de las personas jurídicas nuevamente a la sociedad a través de la utilización que le dé el Ministerio. Tuvieron que pasar, señor presidente, 16 años desde la sanción, desde que firmamos esta convención, para que hoy podamos estar tratando este tema. 16 años. Desde el 2001, aquellos que aplaudieron fervientemente la discusión que se armó hace un tiempo atrás, fueron los que formaron parte de esa ausencia de legislación en ese tiempo. Porque no podemos volver atrás con muchos casos de corrupción marcados. No podemos volver atrás con el caso Indalo. No podemos volver atrás con el caso Austral Construcciones. No podemos volver atrás con el tema de los hoteles, los sauces y todos los demás. No podemos volver atrás con el caso Odebrecht. No podemos, lamentablemente. Pero queremos tener información para saber quiénes son los responsables de este tema, quiénes, a través de permitir o de formar parte o de incentivar estos actos de corrupción, fueron los que no permitieron que se construyan casas, los que no permitieron que se construyan hospitales, los que no permitieron que un sinnúmero de ciudadanos argentinos hoy no tengan agua potable. ¿Dónde están esos funcionarios que se llevaron? Sabemos de uno, de José López. Sabemos dónde estaba el dinero de él. Ese dinero era de la Argentina, de los ciudadanos argentinos. Pero queremos saber también el dinero que se llevaron muchos otros José López y que no sabemos, porque es una necesidad que tiene justamente el pueblo argentino. Y por eso este gobierno, el que tiene la voluntad política de hacer la investigación correspondiente a través de la sanción de esta ley. Así que, sinceramente, después de lo que ha pasado en este recinto, la verdad, creo que no tenemos que estar demostrando o evidenciando quién dio el quórum o quién no dio el quórum, porque si hay intenciones de combatir la corrupción, todos tenemos que estar presentes y no estar identificándonos de qué sector, porque el oficialismo no tiene la mayoría absoluta, qué sector dio el quórum o no dio el quórum, simplemente para atacar la corrupción que invadió durante 12 años al pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.